No sé, bueno, vamos mirando. Entonces, los problemas de DP que decían. Este problema, pues sí, era un problema clásico, hacer knapsack, básicamente punto final. Entonces, la idea de este problema es que tenemos una cantidad de cosas que queremos meter entre una maleta que tiene una capacidad específica. Y lo que queremos hacer es maximizar la cantidad de cosas que podemos llevar. Listo, entonces si meto la primera cosa, entonces pues tengo ese objeto ahí que tiene algún valor y em, me cuesta el peso que tengo y ahora la situación es exactamente la misma, pero tengo menos peso disponible, entonces antes tenía 8, ahora tengo 5 y, y tengo como el valor de ese objeto, puedo meter el segundo y eso hace que ahora tenga peso 1 y valor 70 y ahora realmente ya no puedo meter este porque tiene peso 5, pero realmente como lo que yo quiero hacer es poder maximizar ese valor que está ahí, entonces no me serviría meter el objeto morado. Entonces el objeto amarillo no lo puedo meter, no funciona, pero realmente lo que podría hacer es meter no el objeto morado, sino el objeto amarillo. ¿Mm? Y eso es básicamente Knapsack. Trate todo lo que pueda hacer, todas las combinaciones de estos objetos aquí, trate de meterlos de tal forma que no se vaya a pasar del peso, entonces que no vaya a poner más objetos en la maleta de los que puede poner y busque cuál de esas combinaciones es la que tiene valor máximo. ¿Mm? Y pues básicamente lo que tengo que hacer es pensar en cuál es en qué debería hacer con cada uno de los objetos. Entonces yo un objeto que tengo lo puedo poner o no entre la maleta. Si lo pongo entre la maleta, modifico los valores como deberíamos modificarlos y si no lo pongo en la maleta, pues todo sigue igual y paso al siguiente objeto. ¿Mm? Y bueno, digamos que esto lo puedo hacer y ya, simplemente ir mirando por todas las variaciones. Lo que pasa es que hay variaciones que yo puedo empezar a repetir. Entonces, si aquí necesitaría otro objeto. Pero entonces, si pongo el objeto azul y el objeto morado, puedo decidir no poner el amarillo. Y esto ya tiene un cálculo que tenía que saber cuándo iba a poner el amarillo. Y si tuviera otro objeto, entonces puedo mirar con este cálculo qué pasa con el cuarto siguiente objeto. ¿Mm? Y lo mismo podría hacer. Entonces, si empiezo a mirar por el amarillo, entonces listo, puedo eh, no, básicamente ese es el cálculo que puedo hacer. Eso es el ahorro que me estoy haciendo. Pero entonces, pues esto era simplemente implementar Knapsack. Que el propósito de este problema era más, si nunca habían implementado Knapsack, implementen Knapsack. Que básicamente lo que hace es esto de acá. Entonces yo tengo el arreglo que tiene todas las posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ya tengo em, entre entre la maleta y cuál es el valor de esos elementos y lo que tengo que hacer es todas las posibles combinaciones, que es pasar como 2 veces por el arreglo de elementos que tengo que meter entre la maleta. ¿Mm? De tal forma que puedo meter uno y ver si meto o no cada uno de los siguientes. Si meto alguno de los siguientes, entonces lo pongo dentro de mi arreglo y miro a ver pues si realmente funciona o no. Y si no lo meto, pues no lo meto y sigo adelante. No hago nada con ese elemento. Eh, y eso es básicamente lo que hace Napster. ¿Mm? ¿Cuándo defino si pongo un elemento o no? Defino si pongo el elemento, si me paso no lo pongo si me paso del peso o si no me está aportando nada en el valor. Pues aquí todos aportaban, entonces lo único que realmente tenía que mirar era el peso. eh, y ya, eso es todo lo que toca hacer. ¿Alguna pregunta? Knapsack literal volverá cuando hagamos la siguiente ronda de EP, volverá en su versión difícil. Pero este es uno de esos problemas que son como fáciles al principio, pero llegar a ellos es difícil. Es realmente cosa de práctica.
Entonces, ¿Qué hace esa línea? La de RP? ¿esta? Sí. Esta no está haciendo nada, está inicializando el arreglo. Entonces, lo que está diciendo es que para cada uno de los objetos, lo inicializo como el peso en cero. Entonces este es el que me lleva como todas las combinaciones que tengo. ¿Mm? Y como lo que necesito hacer es maximizar como el valor que tengo, entonces pues que empiece en cero para que no moleste ninguno. ¿Mm? Entonces, knapsack. ¿Qué decía el segundo problema? Entonces, en el segundo problema lo que teníamos era un escenario que estaba definido como una cuadrícula y en esa cuadrícula teníamos actores puestos en alguna parte y lo que teníamos que hacer era poner una luz en alguno de las partes de esa cuadrícula apuntando hacia alguna parte, hacia alguna de las cuatro direcciones. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo que nos pedían era, dado el escenario y la posición de los actores, de cuántas formas puedo poner la luz. Que eso es ponerlo en una casilla y mirar si lo puedo poner para alguna de las direcciones. Y yo solamente puedo poner la luz en alguna de las direcciones si le está apuntando a alguno de los actores. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, sí, esta es la cuadrícula que nos daban, entonces tenemos tres actores ahí y lo que tengo que ver es para cada una de las casillas vacías de cuántas formas puedo poner la luz. Entonces, la luz siempre la puedo poner en las casillas vacías, nunca encima de un actor. Y lo que tengo que ver es de cuántas formas lo puedo poner en una luz. Entonces, aquí una forma sería apuntando hacia la derecha porque hay un actor ahí, entonces eso me sirve. Apuntando, entonces vamos a una forma y desde ahí si apunto para abajo también me sirve porque hay otro actor ahí y ahí van dos formas. Y ahora tengo que hacer lo mismo para todas las casillas vacías, ¿cierto? Entonces, en esa casilla vacía eso me suma 3 porque puedo apuntar para arriba, para la izquierda y para la derecha porque ahí siempre hay actores. En esta posición puedo apuntar para la izquierda y para abajo, entonces eso me suma 2 posiciones. En esta me suma 2 formas de poner la luz. En esta posición puedo apuntar solamente para la izquierda porque está el actor que está acá en esta segunda casilla, pero para abajo no puedo apuntar porque no hay ningún actor y pues para los otros lados hay paredes, entonces no me sirve. Y para esta posición también solamente me suma 1 porque solamente puedo apuntar para la izquierda porque hay actor y para arriba nada. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Realmente fuerza bruta, no toca ser más inteligente que eso. Lo único que tengo que saber es en qué posiciones están los actores para saber si puedo poner la luz en esa casilla para apuntar. Entonces, realmente lo que quiero ver es si pensamos en cada una de las filas. Yo para esta fila voy a contar la posición donde estoy poniendo la lámpara una vez si existe alguien hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que está verificando eso. Entonces, voy por todas las casillas en blanco. Si me encuentro un actor hacia la izquierda, entonces yo ya sé que ahí hay un actor y quiere decir que de esa casilla hacia su derecha siempre puedo poner una lámpara apuntando a la izquierda. Y sumo todas esas. Y si hago eso para todas las otras direcciones, ya, ya termino. Simplemente tengo que ir contándolas. La pregunta es si eso funciona o no, si eso va a funcionar. Y la respuesta está en las restricciones del problema. Entonces, yo sé que mi matriz tiene máximo, es de máximo 1000 por 1000, que eso es, ¿qué es 1000? 100.000. 100.000, que es 10 a la 5, ¿cierto? 10 y 5 ceros. O 10 y ceros. ¿Un millón? Que es 10 a la 6.
sigue siendo lo suficientemente pequeño. Entonces, si yo miro toda la cuadrícula, eso se demora 10 a la 6. Que sigue cabiendo dentro de un segundo. Pero realmente no tengo que mirar toda la cuadrícula, tengo que mirar casi toda la cuadrícula 2 veces. Entonces tengo que mirar aquí, hacer esto que queremos hacer. Entonces si aparece un actor, lo cuento, y esto lo queremos hacer para cada una de las filas y después para cada una de las columnas, en cada una de las direcciones. Entonces es simplemente revisarlo. Y eso funciona, que es básicamente hacer eso. Digamos que yo no tengo que revisar para cada una de las direcciones de forma independiente, puedo hacerlo para ambas direcciones al tiempo, o sea, para ambas direcciones horizontales o para ambas direcciones verticales puedo hacerlo al tiempo, pero de todas maneras me daría realmente lo mismo hacerlo para cada dirección de forma independiente, porque pues lo único que estaría sumando es el tiempo constante de hacer este ciclo 4 veces. ¿Y qué hace este ciclo? Entonces, este ciclo lo que busca es, pues se va moviendo por una fila o una columna, digamos que este es el ciclo de las filas, y ese es el ciclo de las columnas, pero da igual, entonces me voy moviendo por esta fila, y si me encuentro un actor, entonces de ahí en adelante, pues lo marco como aquí hay algo hacia la izquierda, entonces de ahí en adelante, todas las casillas vacías pueden apuntar hacia la izquierda, y si lo cuento como algo hacia la derecha, entonces todas las casillas antes de esa casilla pueden apuntar a la derecha. Y por cada una de esas direcciones le voy sumando uno. Que eso es básicamente todo lo que está haciendo este if de acá. Entonces está mirando si ya me encontré un actor y si ese actor está a la izquierda o a la derecha de la casilla en la que estoy. Entonces, si está a la izquierda, le puedo sumar uno a la casilla en la que estoy, y si está a la derecha, pues le sumo, o sea, si sé que ya hay un actor a la derecha, pues le sumo uno a esa casilla, pero como voy pasando en este orden, pues simplemente cuando me encuentro uno, cuento las casillas anteriores. Y hago lo mismo en la dirección vertical para hacerlo para arriba, para abajo, y listo. ¿Claro? Listo. ¿Qué decía el tercer problema? Que este realmente tenía una trampa. Y entonces lo que decía es que nos dan un arreglo y queremos contar todos los subarreglos que tienen secuencias crecientes de ese arreglo. Entonces, y ya, básicamente ese es todo el problema. Entonces, aquí tengo este arreglo y quiero contar todos los posibles subarreglos que hacen una secuencia creciente, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo desde la primera posición, ahí tengo seguro un arreglo creciente que es solamente la primera posición. Pero tengo otro que es la primera posición y la segunda posición. Y ya no tengo más porque la tercera posición no hace un arreglo creciente, porque el tercero es menor que el segundo. Entonces, ese ya no me sirve y me muevo a la segunda posición. Y en la segunda posición cuento los arreglos crecientes que están ahí, que es solamente ese porque ya no me puedo mover hacia la derecha. En la cuarta posición igual, tengo ese y el tercero y el cuarto. Y en la cuarta posición solamente tengo ese. Ya no tengo más posibles arreglos. Entonces, yo esto lo puedo hacer exactamente de esta forma, entonces me voy moviendo de izquierda a derecha contando cuántos arreglos puedo ir haciendo. Entonces me paro en esta posición, puedo hacer uno. Si el siguiente es menor, pues lo cuento. Si el siguiente es mayor, lo cuento. Si el siguiente es mayor, lo cuento, y así voy pasando hacia adelante. Y en el momento en el que ya no pueda hacer más, pues muevo mi límite de la izquierda. Y vuelvo a empezar. Entonces cuento este, y así voy contando de a uno. Que eso para este problema específico no importa tanto porque este problema tenía unos límites chiquitos, entonces no hace falta, pero digamos que esto tiene una solución semianalítica, y es que si yo tengo un arreglo que es creciente, todos los subarreglos que puedo tener son crecientes. Y entonces lo único que tengo que hacer es calcular esas dos cosas. ¿Cuáles son como voy contando los subarreglos crecientes más largos que pueda encontrar? Y esos
calculo cuáles son los subarreglos de esa regla. Y esos subarreglos son una forma analítica, que es esta de acá. Entonces, si yo tengo un arreglo, todos los subarreglos de ese arreglo son n por n más 1 sobre 2. Y entonces lo único que tengo que ver es cuáles son los subarreglos crecientes de mi arreglo completo. Entonces, si yo tengo este arreglo, que sería la primera posición y la segunda posición, cojo el 1 y el 4, todos los subarreglos crecientes de ese arreglo son 3, que son exactamente los que habíamos visto, que es 1, 1, 4 y 4. Y esos ya todos los conté. Entonces tengo que ver desde la segunda posición del arreglo cuáles son todos los, sin contar la segunda posición, cuáles son todos los, cuál es el subarreglo creciente más grande que hay, como la secuencia creciente más grande que hay, que serían solo el 2 y el 3, que me da exactamente lo mismo que teníamos ahorita. Entonces, este problema se resume a buscar la secuencia creciente más larga que pueda encontrar, y apenas la encuentro miro cuántos elementos tengo y después sigo con el resto de la regla. Entonces, si es un arreglo decreciente, lo que hago es pues simplemente contar como uno en cada uno, que me costaría n porque eso me cuesta recorrer toda la regla. Y entonces esto me da los 6 que tenía, pero entonces esto es básicamente lo que tengo que hacer, que aquí la clave está en este ciclo acá. Entonces acá lo que hago es pararme en una posición del arreglo y me voy moviendo hacia la derecha buscando en qué momento deja de ser creciente el arreglo, y en el momento que deje de ser creciente el arreglo, cuento cuántos elementos hay ahí, que sé porque tengo el límite inferior y el límite superior, que lo acabo de encontrar, y cuento todos esos, que es simplemente aplicar la fórmula. Y una vez pasa eso, muevo mi límite izquierdo a uno más que el derecho, ¿no? Para volver a hacer lo mismo. Y ya, esta era la solución fácil. Lo otro que podría hacer es, a medida que me voy moviendo en el límite derecho, entonces pues voy contando uno por cada vez que me mueva en el límite derecho, porque agrego un posible, pues como un posible subarreglo, y en el momento en el que ya no pueda moverme más, entonces muevo mi límite izquierdo. Pero eso me va a costar más porque voy a ejecutar más operaciones, porque necesariamente voy a pasar por elementos que ya había pasado. ¿Cierto? Listo. Listo, entonces, este problema que era lo que decía, entonces, pues todo el principio es un carretazo, pero lo importante es que me dice que yo tengo una cantidad de billetes, cada uno de esos billetes tiene una denominación cualquiera, entre 1 y 1000, creo, o 1 y 10.000, algún número, y me están diciendo que si con los billetes que tengo puedo llegar a algún número específico. Que esto se parece a un problema que ya habíamos hecho, tal vez puro al principio, ya habíamos hecho como una forma un poco más fácil de este problema. ¿Listo? Entonces, aquí me dicen, tengo 5 billetes, los billetes tienen denominación 1, 2, 4 y 8, y quiero saber si puedo llegar exactamente hasta 11 con algún subconjunto de estos billetes. Entonces, esto de hecho se parece mucho al problema anterior, donde lo que tengo, el problema anterior, el problema dos anteriores, donde lo que tengo que hacer es todas las posibilidades. ¿No el problema? En el que estaba calculando todas las... No, eso es Knapsack, no tengo que ver todas las posibilidades. Entonces, esto está haciendo más o menos lo mismo. Entonces, digamos que yo puedo empezar con el billete de 1, después le sumo el de 2 y voy llevando la suma, le sumo el de 4 y voy llevando la suma, le sumo el de 8 y voy llevando la suma, y eso no me sirvió nada. Entonces, tengo que mirar más posibilidades. Entonces podría mirar como ya no mirando el 1, sino mirando desde el 2 que puedo hacer. Entonces puedo sumar del 4 y puedo sumar del 8 y eso no me sirve, pero realmente hay otras posibilidades que puedo hacer, que es saltarme el 4. Entonces si cojo el 1, el 2 y el 8, eso me da exactamente lo que necesito.
¿Mm? Eso un poco a qué se resume. Entonces yo tengo desde mi arreglo completo, tengo la posibilidad de empezar de 4 formas, ¿cierto? Y esas 4 formas es pues coger cada uno de los elementos de ese arreglo como coger ese número. ¿Mm? Y en ese momento la suma que llevo es el número que está y todas mis otras posibilidades son los otros números. Entonces, para cualquiera de esos, yo puedo coger cualquiera de las 3 posibilidades que me quedarían en ese nivel. Entonces, si cogemos el 2, puedo coger el 1, el 4 y el 8 como posibilidades, que eso, si se lo sumo al resultado que ya tenía, respectivamente me da 3, 6 y 10. Y ahora en el arreglo solo me quedan 2 números, los 2 números que no he cogido. Entonces, si este caso de toda la izquierda, entonces no he cogido ni el 2 ni el 1, entonces aquí le puedo sumar el 4 y el 8, aquí le puedo sumar el 1 y el 8, y aquí le puedo sumar el 1 y el 4. ¿Mm? Entonces, si hago eso, entonces si en el 6 le sumo 1 me da 7, si le sumo 8 me da 14, si al 10 le sumo 1 me da 11, y si al 10 le sumo 14 me da, ¿qué? Si al 10 le sumo 4 me da 14, y puedo seguir mirando todas las posibilidades. Entonces yo sé que de los 14 ya nada me sirve, esos no los debería revisar porque pues ya me pasé el número que quería llegar, y si sigo sumando números seguro no voy a llegar, y sé que ya llegué al 11 y ya ese es un subconjunto que me sirve. Puede haber más subconjuntos, pero yo solamente necesito llegar a el primero que me sirva. Y si yo lo resuelvo de esta forma, esto se ve mucho como otra cosa, que es básicamente hacer TFS o EFS, dependiendo de qué quiere hacer, sobre las posiciones del array. Y ir mirando todas las combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Realmente lo que estamos mirando acá es si es posible agregar un número o no. Entonces, si es posible, lo agrego y lo sumo. Si no es posible, pues simplemente dejo de explorar por ahí y no vuelvo a hacer nada con eso. Y ya, eso es simplemente todo lo que tengo que hacer. Voy pasando por todos los números y si llego a uno donde ya es posible, pues simplemente paro, que es cualquiera de los subconjuntos, y esto pues lo que está haciendo es como recursivamente explorar el árbol con todas las posibilidades. Y apenas encuentre una, para y ya. ¿Claro? Sí, cuando yo estaba investigando la web, porque si no, me salió que también puede hacer algo recursivo, sería como esa misma Sí, lógica. es esta misma idea. ¿Ah? No, queda otra. Sí. Sí, esto es crear el árbol, que es tener las posibilidades, ir haciendo DFS sobre las posibilidades. Lo importante del árbol es que yo tengo que acordarme de 2 cosas: qué números he cogido, o pues qué números todavía no he cogido, cualquiera de las dos. Entonces tengo que ir llevando como el arreglo de los números que no he cogido, o los que ya cogí para coger los otros, pero los que no he cogido, y el resultado total, ¿no? Y esas son las 2 cosas. Nosotros íbamos llevando la suma, y digamos que en la cabeza, en la diapositiva, estaba que era lo que tenía que coger, pero es la misma idea. Y el último problema, lo que nos decía es que teníamos un arreglo de números y 2 jugadores. Entonces el primer jugador, que era Alice, tenía que escoger un número, y si escogía un número par, em, le sumaba como a su cuenta, y el segundo jugador, Bob, tenía que escoger un número, y si es que cogía un número impar, le sumaba a su cuenta, y queríamos ver quién tenía la cuenta más grande al final. Si los dos trataban de hacer lo mejor, ¿cierto? Entonces, si yo tenía este arreglo 5, 2, 7 y 3, entonces podía empezar a escoger, y entonces Alice podía escoger el 2 y eso le daba 2, después Bob podía escoger el 5 y eso le daba 5, después Alice podía escoger el 7 y no pasaba nada, y Bob podía escoger el 3 y eso le daba 8, y entonces ahí ganaba Bob.
Ahora, lo que decía el problema es determine quién va a ganar si ambos juegan óptimamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es jugar óptimamente? Porque los dos están tratando de maximizar su ganancia. Pero entonces esto es equivalente a que los dos estén utilizando un mismo número. Entonces que uno trate de maximizar y el otro trate de minimizar. Entonces si Alice quiere maximizar, entonces lo que debería tratar de hacer es coger el número más grande que pueda para ella. Pero técnicamente se coge siempre el valor más grande, independientemente del tipo de número, está aumentando sus posibilidades de ganar o reduciendo las posibilidades de ganar. Exacto. Porque si Bob quiere ganar y lo que quiere hacer es minimizar ese mismo número que ambos tienen, entonces lo que necesita es tratar de buscar el número más grande que pueda para quitárselo a esa suma. Entonces, eso es realmente lo que toca hacer. La forma óptima de jugar para los dos es coger el número más grande que existe, sin importar qué. Porque entonces, si es el más grande par para Alice, pues excelente, eso se lo suma. Pero si ese, el más grande es un impar, Alice lo puede coger y ya eso es un número que no va a coger Bob, que es la mejor jugada, porque le quita la mayor cantidad de posibilidades de ganar a Bob. Y Bob hace exactamente lo mismo, pero con los impares. Entonces, yo qué quiero hacer, y esta es toda la clave, ordenar el arreglo para que ya quede del número más grande al número más pequeño, y simplemente voy pasando por el arreglo y cada uno va escogiendo el número que tiene que escoger. Esa es la forma óptima y pues ahí puedo ir sumando lo que va pasando. Entonces, si empezamos así, Alice coge el 7 y no pasa nada, Bob coge el 5 y suma 5, Alice coge el 3 y no pasa nada, Bob coge el 2 y no pasa nada, y igual ganó Bob. Y básicamente esta es la implementación, ordenar el arreglo y después ir recorriéndolo y mirar qué le sumo a quién, simplemente por cada una de las posiciones. Y ya. Esos serán los problemas.